Hola, buenas noches a todos, profesora Karen. Mi nombre es Jonathan Bastidas, junto a Isidora Echeñique y Ángela Pincheira, Ángela le damos Pizzera. inicio a nuestro trabajo de la unidad final. Bueno, la introducción dice en el presente informe, tiene como objetivo analizar la continuidad histórica entre el siglo XX y el siglo XXI, centrándose en los eventos clave que han moldeado el mundo contemporáneo. Comprender los procesos históricos han influido en las dinámicas actuales. Para esto es fundamental interpretar las problemáticas sociales, políticas y económicas que enfrentamos hoy. La pregunta que guía este análisis es de qué manera los eventos significativos del siglo XX continúan impactando en nuestra realidad actual. Una descripción de los principales procesos del siglo XX sería la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Un conflicto global que tuvo lugar entre 1914 y 1918, marcando el inicio de una nueva era en las relaciones internacionales y políticas mundiales. También tenemos la Revolución Rusa. En este acontecimiento de 1917 transformó radicalmente la estructura política, económica y social de Rusia, estableciendo el primer Estado socialista del mundo y sentando precedentes para movimientos similares en otras partes del globo, ¿verdad? También tenemos la crisis de 1929 o la Gran Depresión, también conocida. Esta crisis económica afectó la economía mundial y llevó a la implementación de políticas económicas keynesianas en muchos países. Por supuesto, después tenemos la Segunda Guerra Mundial. En este conflicto que se desarrolló entre el 39 y el 1945, tuvo un impacto duradero en la geopolítica mundial, así como en la creación de organismos internacionales como las Naciones Unidas. La Guerra Fría, un periodo de tensión política y militar entre los bloques capitalista y comunista que influyó la política exterior de diversas naciones. Esto es en el colapso de la URSS, Unión Soviética, del 91 también. Descolonización, un proceso que se intensificó en la segunda mitad del siglo XX, llevando a la independencia de numerosas naciones de África, Asia, el Caribe y alterando las dinámicas coloniales establecidas. Movimientos por los derechos civiles también, estas luchas sociales especialmente en Estados Unidos durante la década de 1950 y 1960 buscaron la igualdad y la justicia para comunidades oprimidas, influyendo en movimientos sociales posteriores en todo el mundo. Y por supuesto tenemos la globalización, un fenómeno que ha caracterizado el fin del siglo XX y el inicio del siglo XXI, integrando economías, culturas y sociedades a un nivel sin precedentes, lo cual plantea nuevos retos y oportunidades para la humanidad. Compañera Ángela. Hola, como dice Jonathan, mi nombre es Ángela Pincheira y en esta parte del trabajo que me corresponde es analizar cómo los procesos históricos identificados en el siglo XX, particularmente la Guerra Fría, siguen influyendo en la política global actual. Aunque la Guerra Fría terminó oficialmente con la caída de la Unión Soviética en 1991, su legado continúa marcando el orden mundial. Las tensiones entre Rusia y la OTAN, por ejemplo, reactivadas con la conexión de Crimea en el 2014 y la invasión a Ucrania en el 2022, muestran que la lógica de confrontación este-oeste aún persiste. Lo mismo ocurre con el conflicto entre China y Taiwán, donde Estados Unidos sigue jugando un rol de contención estratégica muy similar a la que adoptó durante el siglo pasado. Entonces,
vemos como un retorno de potencia que desafían el modelo liberal democrático, Rusia bajo el liderazgo de Putin y China con su modelo de capitalismo autoritario representan visiones alternativas que generan fricción en el sistema internacional. Esta competencia ya no es solo militar, sino también ideológica y económica y tecnológica. Por el otro lado, elementos como la propaganda, la desinformación, la llamada disuasión híbrida, reflejan una continuidad de las tácticas usadas durante la Guerra Fría. A esto se suma la globalización que ha generado interdependencia, pero también desigualdad y nuevas amenazas como las pandemias y el cambio climático, que eso ha sido como muy bien fuerte, además, que desafían la política tradicional entre los estados. En resumen, la Guerra Fría no terminó del todo, mutó. Las tensiones actuales muestran cómo las estructuras heredadas del siglo XX siguen operando, exigiéndonos analizar el presente con una mirada histórica para poder responder con mayor claridad y los desafíos del mundo contemporáneo. Y sí, tu turno. Gracias, Ángela. Bueno, en esta parte nos preguntamos si realmente los eventos del siglo XXI son hechos aislados o si más bien representan una continuidad de los procesos históricos del siglo XX. Bueno, por ejemplo, las tensiones actuales entre Rusia y la OTAN o entre China y los Estados Unidos son algo nuevo o estamos repitiendo los patrones heredados de la Guerra Fría. Bueno, estas preguntas nos llevan a pensar que la historia no está compuesta por rupturas radicales, sino por procesos largos que se transforman pero no desaparecen. Hoy seguimos viendo los efectos de las guerras mundiales, de la descolonización, las crisis económicas como la del 1929 e incluso de los movimientos sociales del siglo pasado. Bueno, en conclusión, destacamos que comprender el siglo XX no es solo mirar el pasado, sino que es una herramienta clave para entender los desafíos actuales como la desigualdad, el cambio climático y las tensiones geopolíticas o la lucha por los derechos humanos. Y bueno, muchas gracias por escuchar nuestra presentación. Así que eso, buenas noches. Jonathan. Buenas noches.